Vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10 y en el verso 11. Aquí habla de cómo es que Dios da dones a las personas para protección, para apoyo. Hemos estado estudiando los otros anteriores dones a estos y hemos estado mirando que todos los dones son para beneficio de la iglesia. Así que, ¿estamos todos ahí? ¿Sí? En el capítulo 12, en el verso 10, dice: a otro el hacer milagros, después de haber leído una lista anterior. A otro el hacer milagros, dice, a otro profecía. Ya estuvimos estudiando también el don de profecía. Y ahí dice enseguida, a otro dice, discernimiento de espíritus. Vamos a terminar de leer eso. A otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿A cuánto les da los dones el Señor? A los que Él quiere. ¿Qué dones nos da el Señor? Los que Él quiere. Sabemos que los dones espirituales, hemos entendido que todos tenemos por lo menos un don. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos por lo menos uno. Y vamos ahora a estudiar la diferencia que hay entre el discernimiento del diario vivir del cristiano, y hay un discernimiento del diario vivir del no cristiano, y la diferencia del don del discernimiento. Vamos a tocar 3 puntos enfáticamente a lo que es discernimiento. Como el diario vivir del que no es cristiano, como el diario vivir de nosotros los cristianos, y como el don de discernimiento. Bien, la palabra discernimiento, si usted la busca en el diccionario, si usted se da la tarea de buscar en el diccionario qué es la palabra discernimiento, va a encontrar la siguiente definición. Va a encontrar que es la habilidad o la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo en base a un parámetro. Repito, discernimiento es la habilidad o la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo en base a un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? ¿Cuál es ese filtro? Bueno, hay quienes para ellos algunas cosas se les hace buenas y disciernen que para ellos es bueno. Pero lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y cada quien tiene su parámetro. Este concepto de discernimiento es el discernimiento del diario vivir de la gente que no tiene una base, un parámetro. Nosotros tenemos la Biblia, este es el parámetro aquí. Pero no quiero adentrarme más al tema sin que me ayude a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego de la asistencia de tu Espíritu Santo, la dirección tuya, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, para que me guíes, Señor, para instruir esta palabra, Señor, a tu pueblo, a tu rebaño, para que a mi vida también, Señor, sea el propósito por el cual es enviada, se cumpla también en nosotros. Da a cada uno de nosotros esa porción exacta que necesitamos para comprender el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En base a un parámetro es el discernimiento. Por ejemplo, yo conocí un compañero de trabajo hace un tiempo atrás. Él se llama Ernesto y él por alguna razón tiene una manera muy peculiar de hablar, casi silba él al hablar, no sé, algún problema tendrá, y a él le gusta mucho fumar marihuana. Y yo le decía: Ernesto, no fumes marihuana, mira, esto te puede ocasionar daño. Y él en su forma de hablar a veces me respondía: lo que usted no sabe, mi hermano, me decía, es que la marihuana es buena. Es buena, usted puede fumarle, le puede ser de buen uso. Las personas que fuman marihuana son más fuertes. Y él creía, y él tiene el concepto que pues es bueno, ¿verdad? Para él. Obviamente cada quien, como conocemos el dicho, cada quien dice que es bueno a su conveniencia, ¿verdad?
Ese es el parámetro de la gente que no tiene este parámetro, su conveniencia. Los hombres que les es fácil tener la esposa y tener un amante, ellos dicen que es bueno tener. Nosotros sabemos que no es bueno, porque en el mundo se dice: a quién le dan pan que llore. Pero nosotros hemos sabido, como dicen también nuestro pastor, cuántos hemos conocido que se comen ese pan y cómo lloran. Sí, lloran. Entonces hay quienes se dejan llevar por las tentaciones y caen porque aparentemente en el momento es bueno, por un éxtasis en droga en el cuerpo en alguna persona, pero posteriormente viene algo malo. Así que este discernimiento que yo estoy explicando en este momento es el tipo de discernimiento que dice, es la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo en base a un parámetro. Sí. El discernimiento humano es el que estamos ahorita hablando, es el discernimiento humano sin la regla bíblica, sin el temor de Dios. La mayor parte de este discernimiento no está dirigido por la palabra de Dios. Puede haber algunas cosas que coincidan con la Biblia por pura lógica elemental, por puro sentido común. En algunas cosas deciden no hacer algo que realmente es malo, ¿verdad? Puede decir, no quiero infiltrarme con la mafia, no quiero enredarme con esto, porque no me va a llevar a nada bueno, porque hay un dicho en el mundo que dice que el que anda mal, mal acaba. Muy bien, entonces coincide en algunas cosas por pura lógica elemental, por puro sentido común. Pero este discernimiento humano de la vida cotidiana de las personas que no tienen un parámetro para seguir sus reglas, más bien es un discernimiento en base a lo terrenal, en base a lo personal, en base a su propia conveniencia. Puede haber algo centrado ahí, pero en su mayoría es más conveniencia propia. Bien, dice la palabra de Dios, para este tipo de personas hay escrituras, hay palabra de Dios. Y en el Proverbio capítulo 14, si usted me acompaña ahí, Proverbios capítulo 14, en el verso 12, vamos a leer la siguiente porción bíblica. Proverbios capítulo 14, en el verso 12. Vea cómo aquí la Biblia aclara de este punto de vista de discernimiento para algunas personas que no tienen el parámetro de la escritura. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 14 en el verso 12 dice de la siguiente manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay a quien le parece correcto una decisión que toman, pero su fin es camino de muerte. Hay quienes disciernen en su propia conveniencia que aquello es bueno, pero en realidad no lo es. En Isaías capítulo 5, usted puede también buscar esa parte, dele para adelante de donde usted está, no muy retirado. En Isaías capítulo 5, en el verso 20, dice de la siguiente manera. Aquí hay, en el verso 8 hay un título. En el verso 8 hay un título que dice de la siguiente manera. Dice, ayes sobre los malvados. Esta palabra ayes significa ay de ti. Es como cuando tú le pides permiso a tu mamá para ir a algún lugar y tu mamá sabe que ahí hay pura borrachera y drogas y mamá, de todos modos voy a ir, pues ya tengo 18 y más, ándele. Entonces la mamá le dice, pues vete, ay de ti, en tu salud lo hallarás. ¿Alguna vez te dijeron así? Ay de ti. Bueno, en el verso 19 dice, en el verso 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellas personas, para uno les es bueno,
pero les es bueno cosas que en realidad son malas. Para otros les es malo cosas que en realidad es bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado que dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Eso es malo. Y en realidad eso es bueno. ¿Para qué te metes tanto en la escritura? Te vas a hacer loco. Eso es malo. Y en realidad es bueno, pero teniendo una sana interpretación, una buena dirección de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es el discernimiento bíblico. Ya acabo de explicar lo que es el discernimiento del diario vivir de las personas que no tienen el parámetro para seguir la regla de Dios. Pero ahora vamos a hablar del discernimiento del diario vivir de usted, mío, como hijos de Dios, como cristianos, como gente lavada con la sangre de Cristo, como hijos del Altísimo. Usted y yo debemos de caminar en nuestro diario vivir en un discernimiento en base a un parámetro. ¿Cuál parámetro? Este filtro, la palabra de Dios, lo que aquí diga. Aquí en la palabra de Dios está establecido para todos los que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, está establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y en base a esto nosotros discernimos si lo tomamos o lo dejamos, si le seguimos o no en algo que es bueno o no en base a esto. Esto es un discernimiento bíblico, lo que voy a empezar a explicar en este momento. Y esta es la responsabilidad del diario vivir de cada uno de nosotros. Esto es lo que la Biblia dice, lo que está bien, lo que está mal, cada quien. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, en el verso 19 y verso 20. Aquí voy a explicar con el respaldo de la palabra de Dios el siguiente versículo. Deuteronomio capítulo 30, en el verso 19 y en el verso 20. Quiero explicar todo esto porque ahorita quiero llegar al don del discernimiento de espíritu. Pero es necesario que usted conozca estos puntos para poder llegar al don del discernimiento de espíritu. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y verso 20. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Bueno, damos lectura. Aquí habla, Dios nos deja bien en claro esta recomendación o esta advertencia. Aquí hay una advertencia y hay una recomendación. Elija cuál toma, porque hay quienes toman la advertencia, pero por un oído les entra y por el otro les sale. Vamos a leer, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está la recomendación. Escoge la vida. Alguien pudiera preguntar, ¿cómo? Bueno, en el siguiente versículo dice ¿cómo? Dice, este es el parámetro. Dice, amando a Jehová tu Dios, escuche, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Atiende. Está el mal, está el bien. Mire, la mayoría de las personas alcohólicos se ponen el mal por su propia mano. La mayoría de las personas, por no decir todos, de los drogadictos, se ponen el mal por su propia mano. El que fuma marihuana, él forja, así le llaman. Él forja, el carrujo le llaman. Él lo forja con detenimiento, con cuidado, porque yo he visto, porque yo he estado ahí, porque también vengo del mundo, cómo se lo pasan y lo mojan y lo encienden. Y ellos por su propia mano le meten por aquí o por acá, ellos por su propia mano. Y sabe que la mayoría de ellos saben que eso les va a hacer daño, saben que los va a matar eso poco a poco.
Los va a matar, les va a ocasionar problemas en su salud, van a pasos agigantados hacia la muerte, van a pasos agigantados a retirarse de Dios, a pasos agigantados a ocasionarse problemas en la familia. Y Dios dice: no lo hagas. Yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte, pero decídelo tú. Yo pongo a los cielos y a la tierra por testigo, te pongo, tú escoge, amando a Dios, escoge su palabra, hazlo tú. Hay quienes dicen: oye, hermano, ¿y puedo ir al psicólogo? Sí, puedes ir al psicólogo, pero ¿sabes qué te va a decir el psicólogo? El psicólogo nunca te va a decir que tú eres el culpable, te va a decir que las circunstancias alrededor de ti, que el autoestima, que por un problema que tuviste y todo eso, y van a culpar a otros menos a ti. Y la Biblia nos culpa a nosotros. Tú, dice la Biblia, tú arrastrado y seducido por tu propia concupiscencia, tú decidiste, cada quien, tú, nosotros decidimos. El que es adicto a la pornografía, él es el que decide darle un clic ahí. Él es el que decide menospreciar el valor de la familia y los valores que Dios tiene infundados aquí. Ama, respeta, cuida a tu familia. La Escritura dice: Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma, Cristo es el que hace nuevas criaturas, Cristo es el que aún vive y reina para siempre. Cristo sigue cambiando hasta el día de hoy personas sumergidas en problemas como esos. El amor y el poder de Cristo no ha menguado, porque es eterno y para siempre. Y Él siempre cambia, y Él siempre está haciendo llamado de advertencia a las personas: no lo hagas. Ahora, una vez conociendo a Cristo, no estamos exentos de tentaciones, no estamos exentos de tomar decisiones que violen la voluntad de Dios. Y es por eso que ahí debemos de caminar nosotros bajo el parámetro de la palabra de Dios. Ya se te explicó en la iglesia que no seas iracundo. Ahí está en Efesios capítulo 4 del verso 19 en adelante. Ya se te explicó en la iglesia por la palabra de Dios que trates a tu esposa como a vaso frágil. Ya se te explicó que te apartes de las pasiones juveniles. Ya se te explicó que perseveres en la oración, que perseveres en la enseñanza, que perseveres en Cristo. Ya se te explicó en varias enseñanzas. Ya tienes el parámetro, el filtro, la medida por donde sopesar cada decisión que vayas a tomar. Ya se te dijo: pastor, no puedo, me gana la tentación. Ya se te explicó: pide a Dios ayuda, acércate a personas que te puedan guiar a un buen consejo, que no te van a crucificar. En una ocasión yo hablaba con un homosexual que ya se había inyectado silicones y se había hecho, no sé, cirugías, no sé, estábamos ahí mi esposa y yo. El hombre tenía pechos, el hombre tenía caderas. No eran retaques de trapo, no, era parte de su piel, era parte de su cuerpo. Y hablando con este hombre, no fingió voz femenina. Ya llegó un punto en que habló: ¿cómo te llamas? Raúl. Mira, Cristo te puede transformar. Pero y esto, bueno, de alguna manera Dios te va a guiar para que, así como te inyectaste, para que te lo quites. Ahora podemos y creemos que Dios puede hacer un milagro, que Él puede ir quitándote eso. Pero mira, lo que Dios quiere es ir haciendo una transformación interna primero. Mira, es que no tengo ropa, dice, que me quede como un hombre. Dado que ya tengo caderas, dado que ya tengo pechos, tengo que ponerme ropa que se ajuste. Y yo, el ir a una iglesia cristiana como la que tú me platicas, yo creo que todos los hermanos van a voltear y van a decir: ¿qué es esto? Y él me dijo, va a haber la gente esa duda de decir: ¿será hombre? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? ¿Qué es? Y él se quedaba y me decía: se van a burlar de mí. Y le digo: ay de aquel que se burle, porque eso es algo que es visible ante ti. Pero ¿cuántos entramos, le digo, con un corazón podrido? ¿Cuántos entramos a la congregación con algo interno, oculto, pero a los ojos de Dios totalmente visible? Podrido el corazón, llenos de tentaciones, llenos de luchas, quizás enteros por fuera, pero destruidos por dentro.
¿Cuántos llegamos a los pies de Cristo de esta manera, totalmente destrozados, hechos pedazos? Y por la gracia de Dios, Él del polvo nos levantó y nos hizo nuevas criaturas. Después de eso, usted debe de caminar en el parámetro de este discernimiento. No, ya no lo hagas. Que se te pasó en el semáforo aquel otro y que tú, oye, que esto y que el otro. A ver, no, espérame. Y la Biblia te da el discierne, oye, esto no está bien. No, no lo hagas. Aquí ya hay un discernimiento con base bíblica. Lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. No puedes hacerlo. La Escritura dice en las cartas a Timoteo, dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es que no me puedo dominar, es que no, es que sí puedes, porque ya no lo estás haciendo con tus propias fuerzas, ya lo estás haciendo con la fuerza de Dios. El poder de Cristo se perfecciona en la debilidad, le dijo a Pablo. Donde se terminan tus fuerzas, donde ya no aguantas más tú, ahí entran las de Dios. Y es ahí donde la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. No puedo, Señor, aquí está. No puedo con esta tentación de droga, no puedo con esta tentación de iracundo, no puedo con esto, no puedo. Aquí estoy, me rindo ante ti. Cámbiame, transfórmame, ayúdame, Señor. Estoy desesperado. Y una vez en eso, nosotros debemos de caminar en el discernimiento, en este parámetro, en la palabra de Dios. Discierne. ¿Es bueno o es malo que tú, siendo cristiano, le des rienda suelta al ojo, viendo a la mujer o al hombre que no te corresponde? ¿Es bueno o es malo? ¿Verdad? ¿Es bueno o es malo andar llevando de aquí para allá y sembrando discordia? Porque la Biblia lo dice en los Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17 y 18. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma: las manos derramadoras de sangre, el que siembra discordia, la lengua mentirosa, el que lleva y trae, el que siembra. ¿Es bueno o es malo que yo vaya y le cuente? No, es malo, espérame, ten cuidado. Yo siempre les he dicho, tengan cuidado. Tengan cuidado. Ese es el parámetro del discernimiento. ¿Cómo te conduces? ¿Es bueno o es malo que te le quedes viendo a alguien? Es bueno, oye, ¿qué? Pues éntrale, que muy picudo, pues yo también. Soy cristiano, pero en el nombre de Jesús te voy a dar. Ah, mira, ¿a poco sí? ¿Es bueno o es malo? Entonces uno va discerniendo que en el parámetro de la palabra de Dios discierne. No, a los cielos y a la tierra llamo por testigo soy. Esto es bueno, esto es malo. Escoge qué tipo de cristiano quieres ser. Bien, entramos al don de discernimiento. Una vez habiendo explicado el discernimiento de la gente que no tiene este parámetro, sino el parámetro es el yo, todo para mí, todo yo, lo que a mí me guste, lo que a mí me agrade, mientras que a mí me guste que el mundo ruede, mientras que yo esté a gusto, los demás ahí se le echan, los demás que se amuelen. Eso es un parámetro. Pero el otro parámetro de nosotros es el de la Escritura. Ahora vamos a entrar en el don. El don. Aquí el discernimiento del que aquí habla es un don. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera el don? Este don opera, y póngame mucha atención a partir de aquí, por favor. Este don opera en la iglesia como una alerta, como un foquito de alerta momentáneo que se pone en acción en algunos hermanos. Es una alerta de parte de Dios. ¡Pum! Te llega una alerta para informarnos que algo o alguien está mal o bien. En su mayoría es para informarnos de algo, que alguien está mal o algo está mal. Es una alerta. Cuidado. ¿Por qué dice de espíritus? ¿Por qué habla aquí? Vaya rapidito en la primera carta a los Corintios capítulo 12 en el verso 10. ¿Por qué dice don de discernimiento de espíritus? ¿Estamos ahí? Capítulo 12, en el verso 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus. ¿Por qué habla de espíritu? Discernir qué, lo bueno y lo malo de alguien, qué, cómo opera el don. ¿Qué es? Es un poquito de alerta momentáneo, ¡boom!, que viene a alguien que tú no conoces a la persona. La persona puede estar en medio de nosotros, puede haber una persona en medio de nosotros en este momento, puede haber alguien que trae una intención mala. Puede haber personas que traigan intenciones no correctas, no adecuadas, no dirigidas por el Espíritu Santo. Puede haber. Y de repente el Espíritu Santo te dice: ten cuidado con esa persona. Y nosotros nos debemos dejar guiar por el Señor. En el momento no vamos a decir: ¿y ahora, y tú qué traes? ¿O qué? ¿O qué? No, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Pase, siéntese. Pero ya te dieron la alerta. Ten cuidado con esta persona. ¿Por qué dice de espíritus? Porque la referencia aquí se refiere a lo siguiente: porque tal persona no viene guiada por mi Espíritu Santo, dice Dios. Otro espíritu lo envía con otra intención. Todos los que estamos en una congregación estamos aquí con el propósito de alabar a Dios, de aprender de su palabra, de vivir en esa comunión como Cristo lo manda. Pero escuche, Satanás tiene sus enviados. Y Dios permite que puedan infiltrarse algunos en la iglesia, en la congregación, con varios propósitos. Ahorita vamos a ir viendo a medida que avancemos. Así que el don del discernimiento de espíritus es una alerta momentánea de parte de Dios que te viene en el momento. Tú no conoces a la persona, ni la intención de la persona, ni sabes lo que está tramando, ni sabes lo que está pensando, y de repente hay algo que les pasa y dice: no sé, no me cuadra, no me checa. Ay, no seas exagerado, pues si es bien buena onda el cuate, es bien a todo dar, no sé, algo tiene. Pero ¿qué tiene? Pues yo lo veo que, no sé. Y ahí a veces que está un matrimonio hablando, el esposo con la esposa, y normalmente la esposa ve más allá de lo que el hombre puede ver, y normalmente la esposa le dice: oye, ten cuidado con ese. Pero porque, oye, vieja, ¿no se te hace que exageras? No, es que algo tiene, no sé, pero ¿qué tiene? Si es bien amable, llega, te da los buenos días y pues algo tienes, vieja, ¿qué fumaste? No sé, yo nada más te digo, ten cuidado. ¿Les ha pasado? A ver, levanten la mano. ¿A cuánto les ha pasado? Mire, ándele, qué bueno. Que no digan que el pastor está hablando mentira. Ahora, aparentemente la cosa es como que no pasa nada. Vamos a ver un caso en la Biblia. Hechos capítulo 16, verso 16. Hechos capítulo 16, en el verso 16. Aquí habla de los viajes misioneros de Pablo. Lo acompañan unos siervos de Dios también a Pablo, y van a predicar también en algunas regiones por allá de Palestina, de todas esas áreas, y van a predicar el evangelio. Y aquí el que narra, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién lo dice? Lucas, muy bien. Entonces aquí, por este versículo 16, entendemos que Lucas iba aquí en este momento, porque dice en el verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración. Yo quiero que pongan mucha atención en esta parte de la Biblia. Pongan mucha atención, no se me distraigan, porque aquí vamos a explicar algo bien interesante. Iban a la oración. Ay, pastor, alguien que puede estar en la oración y puede tener vamos a ver qué dice la Biblia. Iban a la oración, iban a la iglesia y parece que son de Dios. Retomamos verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Aquí no dice que tenía el Espíritu Santo. Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Como muchas veces las personas van y visitan a doña Chonita, a doña fulana, a no sé quién, que te eche la carta, que te eche el café, no saben en el lío que se están metiendo con Dios.
porque están consultando otros espíritus que no es el de Dios. Y te echan el rollo y el verbo que te dicen, es que aquí es magia blanca, es que aquí... No es cierto. No es cierto. Tengan cuidado. Y dice la Escritura, y se los puedo mostrar con la Biblia al quien tenga dudas, al final me puedo quedar el tiempo que sea necesario. Dice que esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Iban a la oración, estos hombres de Dios iban a la oración y le salió al encuentro. Vea lo que decía, dice en el verso 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vámonos. Va a la oración y aparentemente proclama las verdades de Dios. Pregunto, comúnmente, con un discernimiento que no es el don del discernimiento, si alguien entrara con ese espíritu de adivinación a este lugar y aquí le escucháramos hablar y decir, amén, gloria a Dios, lo que aquí se dice es de parte de Dios, yo le garantizo que si no hubiese aquí el don del discernimiento, todos dijéramos, mira la hermana, qué espiritual, gloria a Dios por su vida de la hermana, mira qué bendición la hermana. Todos dijéramos algo así, porque va a la oración, le sale el encuentro y dice cosas como esas. ¿Quién le distingue? No hay quien le distinga si no se tiene tal don. Ahora, vamos a ver el siguiente versículo. En el verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Los encontraba a la oración. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Amén, hermana, amén, gloria a Dios. Pero se le enciende el discernidor a Pablo. Se le enciende el discernidor a Pablo. En el mismo verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, aparentemente es como que no pasa nada, parece que se infiltran, parece que se van. Pero ¿cuál era el propósito de esta muchacha? Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, y ahí mismo acabamos de leer, daba gran ganancia a sus amos. ¿Cuál era el propósito? Aquí el propósito no era exaltar a Dios, no era exaltar la obra de Dios. Aquí el propósito era agarrar a ella fama, crédito ante los demás, para que digan, mira, ya fuiste con la fulana de tal y me dijo todo. Todos dicen lo mismo, tienes muchos problemas, se te avecina un viaje. Todos te dicen el mismo rollo. Todos. ¿A cuántos les han dicho esa bola de mentiras? Y se te aproxima, pero veo envidia alrededor de ti. Lo sabía, ya estás tú. Lo sabía. Y luego dice, ¿y es alguien cercano a tu familia? Sí, lo sabía. Mira, eso es algo, en todas las familias pasa eso. En todas las familias hay riñas, hay disensiones. Y en todo pasa eso. Y ahí estás tú. Ay, yo sí. ¿Y qué me puedes hacer libre? Sí. Tráeme una vela roja, una verde, una negra. Pero no la vas a encontrar en cualquier parte. Y ocupo otros materiales que yo solamente necesito. Yo sé dónde comprarlos. Por tu seguridad no vayas ahí. Dame el dinero. Y agarra fama. Y me dijo todo. Y me dijo que tenía problemas. Y me dijo que me tenían envidia. Y me dijo todo. Todo le atinó. Oye, la señora, pues, ¿cómo no? Y luego mayormente si son sutiles para hablar contigo y te van sacando información, como estos rateros que te hablan por teléfono. Los extorsionadores. Gente que no tiene malicia y les va dando la información. A mi suegro casi lo hacen caer. Mi suegro tiene más que 2 yernos, un servidor y otro que vive en Estados Unidos. Yo estaba ahí esa mañana, le hablan,
Buenos días, suegro, ¿cómo estás? Por lógica, mi suegro da el nombre del otro, pues porque yo estaba ahí. Y dice mi suegro, Arturo. Y le dice, sí, soy Arturo. Pues ya, de entrada ya le diste algo, una información. ¿Y cómo está Fabiola, mija? Ya le dio otra. Pues Fabiola está muy bien. ¿Y los chamacos? Pues los chamacos y Fabiola y yo estamos muy bien. Pero resulta que íbamos de camino y se nos descompuso el carro. Y pues venimos en un lugar donde ocupamos que nos deposite dinero. Ahí va el pobre viejo a buscar el dinero. ¿Para dónde va, suegro? Pues espérame. Le voy a volver a hablar ahorita a este tipo. Pero antes de eso, márquele a Fabiola, por favor. Y ya le digo a mi esposa, márcale a tu hermana. No le comentes nada. Tú márcale para saludarla. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu viejo? Aquí está atragantado, sentado en la mesa, salió a comer. ¿Por qué? No, nada más para saludarlo. Atiéndelo, luego hablamos. Ok. Timbra el teléfono. Suegro. Oye, tú no eres el suegro. No, ni tú eres Arturo. Digo, mira, déjate de andar haciendo tus trácalas. Aquí no te va a funcionar. Arrepiéntate. Déjate de estas cosas. Y que esto, que tú, que estoy acá, y que te estoy viendo, y que te voy a levantar, y que ni que estuvieras tan fuerte. Le digo, no, para levantarme no cualquiera me levanta. No. Pero agarran fama. Tengan mucho cuidado. En la iglesia se puede meter gente que tú mismo le vas dando datos, le vas dando. Ten mucho cuidado. Gente que se mete con la intención. Mire, agárrese, apenas vamos empezando. Pregunto, ¿quién le dijo a Pablo que la intención de aquella muchacha no era glorificar a Dios, sino agarrar su propia fama? ¿Cómo se llama ese don? Ese es el don del discernimiento de espíritu. Es una luz de alerta repentina que te llega con una persona que aparentemente es de tu mismo equipo, de la misma congregación. Y ¡ay, aleluya! Gloria a Dios. Y de repente hay algo que el Espíritu Santo te dice: aguas con este, aguas con esta. Ten cuidado aquí con este, ten cuidado. Gente que no les agrada la forma como se predica en casa de oración. Gente que no les agrada el mensaje de casa de oración. ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas de personas que nos dicen que esta obra es una obra de Dios? Que porque aquí no se habla del infierno, que aquí no se habla de Cristo como salvación, y que aquí no se habla de la transformación como nuevas criaturas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso cierto? Si aquí se exalta un nombre y se glorifica a alguien, es a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si aquí se habla de las maravillas y milagros que Dios hace, es de las transformaciones que Cristo hace en cada una de las personas. Pero siempre va a haber quien, mire, en un lugar como este donde se predica el Evangelio de Cristo, son lugares donde Dios hace milagros de transformación. Aquí son lugares donde personas adictos a la drogadicción encuentran la salvación en Cristo Jesús, y Cristo los rescata de ese tipo de vida. Personas que tienen un tipo de vida que eran golpeadores con sus esposas, iracundos, mal hablados, y a la luz de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo cambian la manera de ser, de vivir, por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cree usted? ¿Que un lugar como este va a tener ataques o no? Claro que sí los va a tener. El enemigo se va a encargar de llevar, de traer, de difamar, y va a meter personas dentro de la congregación que aparentemente sean, que te encuentren a la oración y que digan aleluya, gloria a Dios, y por dentro traen otro espíritu. Y es aquí donde hay la alerta. Cuidado. Sopese usted, analice usted, vea usted qué escucha, qué ve. Ahora, ¿cómo supo Pablo
que aquella mujer no era el propósito exaltar a Dios ni nada de eso. No, era una adivina, dice ahí, que daba gran ganancia a sus amos. O sea, los amos estaban ahí. ¿Qué anda diciendo la bruja ahora? Pues dice, ¿y le atinó? Sí, le atinó. Ay, vámonos. Entonces esto quiere decir que más clientes van a venir, porque daba gran ganancia. Eso quiere decir que ellos cobraban para que aquella mujer diera adivinaciones a la gente. Entonces debemos de tener cuidado. Aquí hay un peligro extremista en este don. Cuidado, hay un peligro extremista. ¿Por qué? Porque por un lado debemos de tener cuidado de no dejarnos engañar cuando el Espíritu Santo te hable y decir, ten cuidado. Por un lado no debemos de dejar de atender la alerta. Por otro lado debemos de tener el cuidado de no irnos al otro extremo, de estar diciendo, ¿y quién es? ¿Y a qué viene? ¿Y cómo se comporta? ¿Y qué hace? ¿No tendrá demonio? ¿No vendrá a querernos dividir la iglesia? ¿No vendrá a querernos sembrar cizaña? No, cuidado. Cuidado, déjalos que entren, déjalos que escuchen, porque en una de esas, ¿qué tal que Cristo los cambia? Déjalos que se sienten, porque con un propósito Dios permite que lleguen. Déjalos que lleguen, pero atendiendo la alerta. Cuidado. Primer libro de Juan, capítulo 4. Vamos avanzando. Primer libro de Juan, capítulo 4. Querer levantar al pastor, ni que fuera tan fácil, ¿no? El único que me levanta y me sostiene es Cristo. Él es fuerte. ¿Cómo dice en el título, en el primero de Juan capítulo 4? A ver, dígalo fuerte. El espíritu del anticristo. Aquí no se refiere a la persona del anticristo todavía. No. La palabra anticristo significa contra Cristo, ¿verdad? Antibiótico es algo que es anti lo bacterial, ante lo que se infecta, ¿verdad? Eres antisocial, es alguien que está en contra de ser sociable y compatible con la gente. Anticristo es alguien que está en contra de Cristo y de su obra. Aquí no se refiere todavía específicamente a la manifestación del anticristo. Aquí se refiere a personas que están en contra de Cristo, de su obra, de su palabra. Y Juan el apóstol da una advertencia a la iglesia. Dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu. Entiéndase, aquí espíritu es personas que están gobernadas por espíritus. Aquí se refiere, más bien dicho, a personas. No le creas todo lo que te digan las personas. Y ya te diste cuenta, y ya viste lo que ahí se mueve, y ya te diste cuenta, y te empiezan a sembrar duda y cizaña. Pero tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes tu propia discernimiento, tú tienes un discernimiento del diario vivir, parámetro de la Biblia. Pero habrá quienes tengan el don de discernimiento. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba si aquella plática, si aquella conversación, si aquella predicación, si aquella enseñanza viene de Dios. Y luego aquí aclara, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en los predicadores se puede meter ese falso. O sea, no solamente, aclaro a este punto y póngame atención, no solamente es la advertencia de aquí para allá, cuida a los hermanos, no, la advertencia es de allá para acá. Cuiden quién les da la enseñanza, analicen qué les enseñan, qué les dan, analicen si realmente es de Dios o no. Usted tiene eso, analice eso, qué es lo que tiene, sí o no. Dice, si son de Dios, dice en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios,
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí habla del espíritu, de la gente que está en contra. Gente que luego le haya detalles y peros a un lugar. Luego. Ahora, ¿debemos de analizar? Sí, todo. Pero hay cosas que no agreden a Dios ni a su palabra y ya alguien le puso un pero. Y ya alguien, oye, ¿te diste cuenta? Y ya viste, y ya supiste, y ya analizaste. Y están llevando más allá para sonsacar a la gente donde realmente hay una alimentación de Dios. Cuidado. Este es un don. El don del discernimiento de espíritu es un don que tiene la función de guardián. Escúcheme bien lo que le voy a explicar. El don de discernimiento de espíritu es un don que tiene la función de guardián y protector a favor de la obra de Dios, a favor de la iglesia. Quien tenga este don, hermanos, yo creo que ni siquiera se ha imaginado el gran privilegio que Dios le ha dado. Ni siquiera ha puesto a pensar bien lo que Dios le ha dado. Quien tenga este don funciona como guardián, como protector de la obra, a favor del rebaño, a favor del equipo de trabajo. Así que si usted tiene ese don, haga la obra de guardián, de protector en lo que corresponde humanamente. Mire, hay gente que está dentro del cuerpo de Cristo, entiéndase la iglesia, y trabajan solamente por envidia. Por envidia. Predican a Cristo por envidia. ¿Y cómo es que predican? Sí, Pablo lo dijo a los filipenses, vaya ahí conmigo. Filipenses capítulo 1, verso 15. Cuando esté ahí, me lo indica con un amén. Filipenses capítulo 1, en el verso 15. Cuando esté ahí, me lo indica con un amén. Dice de la siguiente manera: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Por envidia y contienda. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar a alguien que diga: yo voy a abrir una obra, nosotros ahora aquí vamos a hacer una obra y vamos a predicar, pero la verdadera intención del corazón de aquella persona es envidia o por contienda? Aquellas personas que predican más en contra de un ministerio, que predican más en contra de un pastor, que predican más en contra, miren, mayormente si aquel pastor es realmente un siervo de Dios, o aquella hermana o aquel hermano realmente es un siervo de Dios, y se la pasan tirándole, ojo, alerta, ¿no será que hay envidia de ver cómo aquella persona sí tiene el respaldo de Dios? ¿No será que hay algo ahí? Por eso dice aquí en el verso 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice en el verso 18: no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, las personas que están oyendo no saben que el que está predicando acá es por envidia, y de alguna manera el que oye le está llegando el mensaje. Aquel se va a salvar y va a tener su buena relación con Dios, y el día acaba de dar cuentas a Dios. Eso, aguas. Ahora, así como hay falsos predicadores, hay falsos ministros, hay falsos que dicen, probad los espíritus, la Biblia habla también que hay falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Y en Gálatas capítulo 2 versículo 4, busque Gálatas capítulo 2 en el versículo 4. Pablo habla de sus experiencias, de las cosas que él ha vivido. ¿Está ahí conmigo?
Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, escuche, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Personas que entran a las congregaciones escondiendo su verdadera intención. Mire, aquí en esta congregación varios hermanos se nos han acercado y nos han dicho, oiga pastor, tenga cuidado con tal persona. Oye, pero se ve bien y dice igual, aleluya, gloria a Dios. Sí, tengan cuidado. Nada más eso, tengan cuidado. O hay personas que nos dicen, oiga, tengan cuidado con tal. ¿Sabe que ya lo había notado? Ya lo habíamos notado, pero dejen que esa persona siga viniendo. Dejen, no le rechacen. Dejen, en una de esas Cristo la cambia. Dejen. Tú enseña al pueblo y que el pueblo se dirija por seguir a Cristo siempre. Siempre a Cristo, siempre su palabra. Y enséñelos a tener discernimiento. Cuidado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Dele para atrásito de donde usted está. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Pablo habla de sus experiencias, de las cosas que él ha pasado, de tantas tribulaciones. De hecho, en el verso 16 está un título. ¿Cómo dice el título en el verso 16 en su Biblia? Sufrimiento de Pablo como apóstol. Segunda carta a los Corintios 11, en el verso 16 hay un título, sufrimiento de Pablo como apóstol. Y empieza a enlistar un montón de sufrimientos. Nada más desde el verso 24 vamos a tomar. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces le dieron una cueriza a Pablo, los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Escuche lo siguiente. Y en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y vea lo que dice al final. Peligros, ¿entre qué? Entre falsos hermanos. Aún entre falsos hermanos. Que parece que es la mera cosa. Pero de repente, ¿dónde está el hermano Sergio? Ahí, levante su mano, hermano Sergio. Sí, usted, no tenga miedo. ¿Usted? Sí. Él va a cantar un canto especial, pásele. No es cierto. ¿Qué cree, pastor? Me dice. ¿Puedo? Ok. ¿Qué cree, pastor? ¿Qué pasó, mi hermano? Me llegó un tipo a la casa, dice, con Biblia, con saco, así como usted. El tipo me andaba enredando, dice que casi me sacaba. ¿Cuánto le pedía? 8,000 pesos. Ahí para pasar el día. Y mira la gloria de Dios, alaba a Jehová, la bendición de Dios llegó a tu vida. Y, ¿qué cree, pastor? Dice, estuve a punto de caer. Estuve a punto, dice. No le completé mucho y lo poquito que completé le dije, oye, no te completé todo, pero te completé tanto. No importa, para que veas que Dios es bueno, con eso lo hacemos. Ajá. El baquetón, ¿qué iba a decir? ¿A poco dejó ir esto? Y por poco y cae el hermano. Por poco y cae. Falsos hermanos. Te hablan el lenguaje bíblico. Te portan una Biblia en la mano. Se conducen aparentemente como hermanos. Parece que son hermanos. Parece que son pastores. Por eso es que hay tanto daño en la gente que dicen, no, para ir a tal iglesia, para ir a tal lugar. No, habías de saber lo que hizo. Habías de oír lo que hizo. No, el baqueta es el baquetón no. ¿Cuántos saben que hay baquetones dentro del cuerpo de Cristo? Hay muchos. Y es ahí donde tiene que entrar el discernimiento. Aguas. No porque traiga un saco, no porque traiga una Biblia. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, no por meter un burro a una cochera ya se va a hacer Ferrari? No porque traiga saco y corbata y no por eso ya es pastor. No porque traiga una Biblia en la mano ya es hermano, ya es cristiano. Aguas.
Aguas, cuidado. Vamos apuntando por el final. Falsos hermanos, falsos pastores, intenciones de otros espíritus. El don de discernimiento de espíritu, pues, entonces, es para alertarnos tanto de falsos predicadores, de falsos pastores, como de falsos hermanos. Satanás no va a estar conforme y no va a estar de acuerdo que en un lugar como este matrimonios sean restaurados. ¿Qué cree usted? Que donde él ha destruido por años y ha puesto disensión por años y ha ocasionado separación, divorcio por años, ¿qué cree usted? Que él va a estar muy a gusto y tranquilo, que de repente en un lugar como este se les presenta a Cristo, el Salvador, el que cambia, el que transforma, y que de repente aquel matrimonio empiece a caminar en la voluntad de Dios, y el hombre empieza a amar a su esposa empieza a amar al varón, y juntos empiezan a caminar a la voluntad de Cristo? ¿Qué cree usted? ¿Que al enemigo eso le agrada? ¿Cree usted que el reino de las tinieblas están contentos cuando entra aquí una persona con adicción a la droga, adicción a la pornografía y otro tipo de adicciones, y se les presenta a Cristo, el que cambia, el que transforma, el que liberta, y aquella persona toma la decisión de ser instruido, de ser alentado y dejarse trabajar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y aquella persona cambia por la gracia de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Que el reino de las tinieblas está a gusto, está tranquilo porque eso está pasando? Obviamente no. Y va a mandar sus infiltrados, y va a mandar sus ataques, y va a mandar sus estrategias para atacar. Pero es ahí donde usted y yo debemos de estar al pendiente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo es vencedor. Deben de estar en operación, en funcionamiento los dones en una congregación. Es de suma importancia que si usted tiene el don del discernimiento de espíritu, usted funja como guardián, como protector de la obra de Dios, del rebaño de Dios. Qué privilegio tan más grande y más hermoso tiene usted de haber sido puesto por Cristo por guardián del rebaño que Él compró con su sangre, de ser parte del equipo. Qué privilegio tan grande es de estar caminando a la luz de la voluntad de Dios. Aquí hay personas que batallamos, unos en una área, otros en otra. Otros necesitan la gracia redentora, salvadora de Cristo, y debemos estar en apoyo. Vamos apuntando para el final. Hay personas que no trabajan de parte de Dios y hablan como si fuera. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18. El título es Jesús, ¿verdad? Es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el buen pastor. Evangelio de Juan, capítulo 10. En el verso 7 es Jesús el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, aquí habla de Jesús, como Él ama el rebaño. Pero en el verso 18 dice de la siguiente manera: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermoso. Y luego dice el 19: volvió a haber disensión. Escuche esto, disensión. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y dice: muchos de ellos decían: demonio tiene, está endemoniado ese tal Jesús. Demonio tiene, dice, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Cuando realmente se predica el evangelio en muchos lugares, no va a faltar quien diga: ¿por qué oyen ahí? ¿Por qué van ahí? ¿Por qué se congregan ahí? ¿Por qué siguen yendo ahí? Es un lugar del diablo y está endemoniado ese tal gordito que predica ahí. Ese que dice que no cualquiera lo levanta. Hay demonio ahí. ¿Por qué oyen ahí?
Y bueno, usted sopese, si de esto dijeron de Jesús, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Qué nos esperamos nosotros? Dice en el verso 21, decían otros, ándele, estos tenían un poquito de discernimiento, vaya. Decían otros estas palabras. Dice, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, sabes que no hay nada de demonio ahí. Desde que nosotros llegamos ahí, mi vida espiritual ha crecido, mi relación con Dios se ha fortalecido, he tenido un mejor entendimiento. Yo no veo nada de demonio. Pero va a suceder. El trabajo de Satanás es derribar cualquier obra de Dios, y su principal blanco, escúcheme bien, siempre será herir primeramente a los líderes donde haya una obra de Dios. Y no hago alarde de nada, pero si usted es atacado, nosotros somos más. Si usted es atacado, mi esposa y yo y nuestra familia somos más atacados. Y puede haber aquí personas que están puestos para que funjan en el don de discernimiento de espíritus, como guardianes, como protectores del rebaño, como equipo para seguir adelante. Aquí vamos a seguir exaltando el nombre de Cristo mientras tengamos aliento de vida. Aquí vamos a seguir predicando el evangelio que cambia y que transforma en el nombre de Cristo. Aquí vamos a seguir trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Honra, gloria y alabanza sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir adelante mientras su diestra nos sostenga. Vamos a seguir. Y bienvenidos los que se unan al equipo. Y gracias por los que están. Y vamos para adelante por los que siguen. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a finalizar con esto. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Quiero explicar lo siguiente. Escúcheme bien esta alerta. Usted es hijo de Dios y usted es parte del rebaño de Cristo. Pero si se descuida, puede ser utilizado por el enemigo. Evangelio de Mateo 16, verso 21. Cuando usted ahí me lo indique con un amén. ¿Estamos ahí? Aquí quiero también, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra reconvenirle quiere decir, lo empezó a regañar. ¿Te puedes imaginar los patos tirándole a las escopetas? Empezó a regañar a Cristo. ¿Y qué le dijo? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso de ir a la cruz, no, en ninguna manera te acontezca. Pregunto, si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿dónde estuviéramos usted y yo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿dónde estuviéramos usted y yo? ¿Quién era el más interesado en que Cristo renunciara al sacrificio de la cruz? ¿A quién usó en este momento? A Pedro. Por eso es que Jesús le responde la siguiente palabra. Dice en el verso 23: pero él, volviéndose, hablando de Jesús, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No que Satanás haya entrado en Pedro, no que haya sido poseído, no. La traducción del lenguaje actual lo dice de la manera más exacta de lo que pasó. Vamos a leer este versículo 23 en la traducción del lenguaje actual, en la proyección, para ver en la manera más exacta de lo que pasó. Y lo leemos. Dice: Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo
que los desobedezca. Jesús, siendo Dios, ¿cómo no iba a operar en el discernimiento? ¿Qué pensó el diablo? Le voy a usar a uno de sus mismos discípulos, voy a poner en el corazón de uno de sus mismos discípulos mi plan y voy a tratar de convencer a este tal Jesús que no vaya a la cruz. Muchas veces el enemigo puede poner en el corazón de los mismos discípulos cosas que no van con el plan de Dios. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, discernimiento. ¿Cuántos quieren ver operar ese don aquí en Casa de Oración Nogales? Quiero hacer una pregunta con mucho respeto y mucho temor de Dios. ¿Hay alguien aquí que crea que tenga ese don? Levanten su mano. Les pido un favor. Funjan como guardianes. Hagan su obra. Dios los trajo aquí con un plan. Dios los trajo aquí con un plan. No estamos solos. Primeramente tenemos a Cristo. Tenemos un equipo de trabajo. Yo quiero orar en este momento para que Dios use sus vidas y Dios los guíe, porque yo quiero ver más almas transformadas aquí. Póngase sobre sus pies.